Lo que tenemos aquí es una fuente de energía infinita. Carl Schaeper diseñó, inventó y construyó esta esfera para poder proveer a Alemania en 1930 de la autosuficiencia de la energía. Para su sorpresa, cuando la puso a funcionar, la esfera se elevó en el aire, se suspendió 1,5 metros y ahí descubrieron la antigravedad de pura casualidad. El mundo no es lo que nos cuentan. Bienvenido a Tierra Plana News. Empecemos. El secreto de un ovni yace en la energía que éste usa para poder violar la segunda ley de la termodinámica. La energía que usaremos consiste en anular el semiciclo positivo y usar el negativo. Esto es lo que vamos a hacer con nuestra fuente para poder producir una energía de carácter negativo, que es la que nos conduce a una sección B dentro de la segunda ley de la termodinámica. Para poder producir un pulso negativo, lo que vamos a usar es un tipo de transformador especial que carece de un bobinado secundario lineal. Este bobinado secundario, como podemos observar, está compuesto por dos devanados que van en sentidos opuestos. Aquí vemos el devanado primario, que es el que va conectado a la pila. Acá vemos una llave, que cada vez que esta llave se cierre y energice la bobina primaria y secundaria, intentará producir una inducción electromagnética desde el primario al secundario. La pila alimenta la bobina. La llave se cierra, la bobina se energiza e intenta inducir electromagnéticamente su pulso al secundario. En este caso, como el secundario tiene dos bobinas en sentidos opuestos, este pulso se anula y el resultado es 0. Luego de que el pulso positivo, el semiciclo positivo, que es el que se produce cuando la llave se cierra, cuando este pulso cae a 0, aparece el semiciclo negativo. Este semiciclo negativo corresponde al colapso del campo magnético positivo. Esto quiere decir que cuando la llave se abre, el campo magnético que se había producido, producto de la corriente que había circulado a través de esta bobina, se colapsa. Cuando este campo se colapsa, se repolariza. Existía de forma positiva, pero cuando se colapsa de forma negativa. Es ahí que la energía se distribuye de manera simétrica en ambos devanados, generando un potencial magnético para un bobinado y un potencial radiante para el otro bobinado. El resultado, una chispa, pero no una chispa de alto voltaje, sino una chispa magnético radiante. Esta es la energía que utiliza un platillo volador. Ahora veamos el comportamiento de la carcasa de la nave espacial cuando está conectada a esta bobina. Cuando nuestro transformador, que está conectado a una pila, genera la corriente que hace circular por el bobinado primario, que va a generar un pulso positivo que no va a ser tomado por esta bobina, producto de que tiene ambas bobinas y el pulso se anula. Luego este pulso se colapsa, convirtiéndose en negativo, dividiéndose en dos partes, una magnética, la otra radiante. Es así que la carcasa, digamos, la parte inferior del platillo volador, es una media estructura laminada con aluminio
y por lo tanto se va a cargar de energía negativa magnética. Energía negativa magnética es una de las dos polaridades de la energía que vamos a usar para hacer flotar a nuestra nave por el espacio. Luego, el otro devanado va a polarizar la media carcasa de aluminio con energía radiante. Esto, si lo podemos ver, forma un capacitor, ya que estas dos medias carcasas están separadas entre sí, si no provocarían un cortocircuito, pero están separadas. Por lo tanto, esto va a actuar como un capacitor, generando líneas de fuerza entre carcasa y carcasa en el interior, pero al no poder descargarse, lo que hace es llevar a la carcasa a una sobrecarga. Por lo tanto, la suma de la energía en su exterior aumenta. Bien, hasta ahí nosotros tenemos una carcasa radiante y una carcasa magnética. La radiante comenzará a desplazar su flujo hacia el negativo. Va a ir en busca del negativo. Y es así que va a generar un efecto llamado el efecto piel. Esta carga, una vez que encuentre el negativo, se arremolinará debajo de la nave. Lo mismo sucederá de este lado. Esta fuerza que se arremolina debajo de la nave, lo que crea es una especie de dona, una dona magnética que está girando. Este giro lo que hace es propulsar a la nave hacia arriba y hacer que parezca que está flotando en un medio líquido. Esta es la primera parte para el funcionamiento de una nave espacial. Volvemos a nuestra nave, que tiene las dos bobinas en sentidos opuestos para energizar ambas carcasas con polaridades opuestas. Como habíamos dicho, una vez que se energiza la carcasa de arriba, el efecto piel produce el arremolinamiento de energía debajo de la nave. Esto se le dice que le quitó el peso. Por lo tanto, si la nave pesaba 100 toneladas, esta nave ya no pesa nada. Ahora, si nosotros la ponemos en una balanza, va a pesar 100 toneladas. ¿Para quién es que no pesa estas 100 toneladas? Para la gravitación que hay a su alrededor. Por lo tanto, solo le falta algo para que esta nave se vaya para arriba. Y lo que le falta son los giroscopios. Los giroscopios son unos discos metálicos que giran dentro de la nave a una gran velocidad y producen ondas. Cada disco produce ondas y estas ondas se las conoce como ondas gravitacionales o ondas de gravedad. Lo que produce es estabilizar la nave. Si nosotros tomamos este giroscopio pequeño con un dedo, veremos que aunque hagamos este movimiento, el giroscopio no se va a caer, se queda en el equilibrio correcto. Por lo tanto, la nave debe llevar estos giroscopios para buscar la estabilidad gravitacional. Es bien sabido que también el giroscopio pierde peso cuando está girando. Por lo tanto, esta pérdida de peso es la que hace que la nave se vaya para arriba. Los giroscopios pegan como un pequeño tirón hacia arriba y la nave, que había perdido el peso por el efecto piel de su energía, se va para arriba. Esto que estamos viendo aquí, esto no es electricidad. Una persona puede estar en la superficie de la nave, o sea, en el piso, apoyar la mano en la nave y no sentirá nada. Esto es energía viril. Esta es la energía con la que también trabaja el cuerpo humano. Es por eso que no nos hace nada. Pero, como la estamos creando con un generador, nosotros podremos prender luces, hacer funcionar motores, hacer funcionar una nave espacial,
y muchas otras cosas más. En este video verás cómo con un transformador de Runcorf, a través de la energía que genera producto de tener las dos bobinas en sentidos opuestos, será capaz, a través de un sencillo circuito, de propulsar una nave espacial por el espacio. Veamos entonces las piezas que necesitamos para generar la energía que levante nuestro ovni. Una pila de 6 voltios, la cual va a ir conectada a nuestro transformador generador de Runcorf, que tiene ya las dos bobinas en sentidos opuestos, que van a generar una chispa magnético radiante y no una chispa de alto voltaje como muchas personas creen. Bien, conectamos la pila de 6 voltios a nuestro autotransformador Runcorf y observaremos que ya hay una chispa. Bien, sacaremos un cable de aquí. Esto es un jarro de Leyden. Un jarro de Leyden es una simple botella, la cual está llena de agua con sal en su interior, y por fuera tiene papel de estaño, o papel de aluminio, perdón. Luego lleva un electrodo que no es otra cosa que una vara de metal, puede ser de cobre, y en este caso le han puesto una cadenita que va hasta el fondo, pero puede ser un alambre que vaya hasta el fondo. En este caso le han puesto papel de aluminio por dentro y por fuera, pero en el caso del cual estamos hablando solo lleva agua con sal en su interior. Vemos otro modelo y otro. Jarros de Leyden bastante fáciles de hacer. Volvemos a nuestro plano y vamos a conectar el otro extremo del generador de Runcorf. Vamos a llevar su energía adentro del otro jarro de Leyden. Entonces nosotros hemos colocado el cable en cada electrodo de los jarros de Leyden. Luego, el papel de aluminio de la parte de afuera va a ir conectado a una bobina. Esto es una bobina de 15 vueltas, calibre 3 milímetros. Y el otro jarro de Leyden de la parte del papel de aluminio va a ir conectado a esta bobina. Ahí lo que estamos viendo es la fuente de energía para hacer funcionar un platillo volador. Lo que vemos ahora es nuestra nave espacial dividida en dos carcasas de papel de aluminio, la cual lleva una de las bobinas en un sentido y la otra bobina en el otro sentido. Pero estas bobinas ahora vemos están cortadas, o sea, hemos separado sus extremos. Bien, hemos puesto un jarro de Leyden en un extremo de la bobina y el otro jarro de Leyden en el otro extremo de la bobina. Luego lo que sigue es para amplificar la corriente o la energía radiante. Bien, nosotros aquí tenemos la bobina en ambos sentidos que ha sido cortada. Los dos capacitores, jarros de Leyden, que son las botellas con sal. Luego vamos a hacer la chispa y de acá nos vamos al generador de Runcorf, que también tiene un bobinado para un lado, otro bobinado para el otro y están unidos. Aquí está el bobinado primario que va a ir a una pila. Esta pila va a hacer funcionar la bobina. La bobina va a inducir electromagnéticamente su pulso positivo, el cual no va a ser recibido porque ambas bobinas están en sentidos opuestos y anularán el semiciclo positivo. El semiciclo positivo, al anularse, va a volver a caer a cero y se colapsará. Una vez que se colapse, se convierte en negativo, se divide en dos, se distribuye de forma magnética y radiante y luego ahí genera una chispa de carácter negativo. Esta chispa de carácter negativo no es la misma chispa que nos podría entregar un equipo como el que estamos viendo, el cual en vez de un Runcorf tenga un transformador de alta tensión o un flyback.
En esos casos nos va a entregar el semiciclo positivo, inducido electromagnéticamente. En el caso del Runcorn, no. Solo nos va a entregar el negativo, el cual va a ser roto en dos partes y va a ser distribuido de manera proporcional a ambas bobinas, generando una chispa muy especial. Esta chispa se va a distribuir en dos partes, va a entrar a dos bobinas que están en sentidos opuestos y va a volver a generar una chispa en el interior de la nave. Esta chispa va a generar que esta bobina se cierre en el circuito y funcione. Por lo tanto, amplifique su energía para arriba, cosa que la nave se va a electrificar positivamente en toda su carcasa de arriba y por su contraparte magnética abajo, generando el efecto piel, el arremolinamiento para luego su electropropulsión. Bien, esto lo quería dejar claro, primero para las personas que no saben cómo funciona una nave espacial, y segundo para las personas que están haciendo su nave espacial y se preguntan por qué no funcionan a veces las cosas. Bueno, esta es la última actualización que traemos para la comprensión del efecto viril. Un efecto que se consigue únicamente a través de las dos bobinas en posiciones opuestas. Para trabajar con energía viril tenemos que trabajar de esta manera, ya que una sola bobina nos va a dar el pulso caliente, que es el que nosotros decimos que vamos a utilizar para generar una chispa que entre en resonancia y que aparezca el semiciclo negativo. O sea, que si nosotros ponemos un flyback o un transformador de alto voltaje, lo que vamos a obtener aquí es una chispa positiva y una chispa negativa. O sea, estaríamos mezclando las dos corrientes, que luego vamos a separar a través de las jarros de Leyden y vamos a trabajar en este sector únicamente con el semiciclo negativo. Pero ya hemos arrancado mal, podríamos decir, por lo menos para este tipo de tecnología. Sí o sí necesitamos usar un artefacto que tenga las dos bobinas en sentidos opuestos para que genere la chispa magnético radiante y podamos obtener el efecto de levitación para una nave de estas características. Bueno, habíamos dicho que la nave lleva giroscopios para poder pegar el tirón y que la nave ascienda. Karl Scapeller diseñó, inventó y construyó en 1930 un motor de implosión para elevar un platillo volador. Este motor tenía los siguientes componentes. Por un lado, estaba construido por una media carcasa de acero y otra media carcasa de acero. Entre las dos formaban una esfera. Esta media carcasa y esta otra media carcasa estaban separadas por un disco de aluminio que tenía un agujero en el medio. El disco salía por acá, o sea que las medias carcasas no podían tocarse una con otra. Bien, estaba el disco de aluminio. Además del disco de aluminio, habían otros dos discos, uno arriba y uno abajo, de un material dieléctrico. Estos discos dieléctricos lo que hacían era no permitir a las medias esferas comunicarse eléctricamente. O sea, no podían hacer cortocircuito. Por lo tanto, actuaban como un capacitor, generando sobrecarga de tensión. Bueno, estas dos bobinas, al estar en sentidos opuestos, generaban una chispa, como antes hemos mencionado. Bien, esta parte de aquí se conectaba a uno de los jarros de Leyden y esta parte de aquí se conecta al otro jarro de Leyden. Luego la chispa del generador de Runcorn, que tiene sus dos bobinas en sentidos opuestos, y su bobinado primario. Bien,
Este es el generador de Ruhmkorff. El pulso negativo pasa, genera una chispa, se rompe en dos, alimenta la esfera genera una chispa, esa chispa energiza la carcasa, haciendo que se electrifique aún más, generando una chispa más grande, volviendo al mismo ciclo, o sea, poniendo en sobrecarga la esfera. Bien, esta esfera, esto es de metal, tipo acero. En el interior están las dos bobinas, y en los extremos de la bobina, donde se genera la chispa, cada bobina llevaba un imán para la de arriba, un imán para la de abajo. Bien, esta chispa se provocaba justo en el agujero de los tres discos. Estos imanes estaban en modo atracción. Significa que si los dos imanes se juntaban, se pegaban. Sería norte-sur, norte-sur. Bien, dos imanes en modo atracción. Esto generaban la polarización de la partícula que iba a entrar en disrupción en el baricentro de la esfera. Esta esfera también llevaba una media carcasa de cerámica por arriba y luego una media carcasa de acero por arriba. Por abajo lo mismo, cerámica y luego acero. Entonces tendríamos tres esferas, una dentro de la otra, la más grande de acero, la que le sigue de cerámica y la de adentro de acero. De esta manera, la esfera de adentro se polariza de forma radiante y la esfera de afuera se polariza de modo magnético. Esto genera un plasma entre medio. La cerámica se encarga de ser el dieléctrico que va a separar estas dos esferas. Bien. Luego, las salidas. Lo que tenemos aquí es una fuente de energía infinita. Karl Schaeppler diseñó, inventó y construyó esta esfera para poder proveer a Alemania en 1930 de la autosuficiencia de la energía. Para su sorpresa, cuando la puso a funcionar, la esfera se elevó en el aire, se suspendió 1,5 metros y ahí descubrieron la antigravedad de pura casualidad. Bueno, esta salida de arriba se le va a poner una bobina. La bobina que nosotros llamamos bobina Houdin. La bobina Houdin amplifica la corriente. Luego abajo, como habíamos visto, va a ir conectado a la base del platillo volador. Y esta parte es la que va arriba del platillo volador para provocar el efecto radiante y que luego la energía se abra y se arremoline por debajo de la nave. Bien, esto es lo que lleva en el medio una nave del tipo Haunebu. Las naves tipo Haunebu son los ovnis que tuvo Hitler en 1940. Fueron diseñados por Karl Schaeppler a partir de 1930 y su esfera en el medio. Aquí podemos ver esta imagen en la cual nos muestra muy bien cómo aquí en la parte de abajo lleva la esfera de Schaeppler y aquí lleva los giroscopios. Estos son las patas del ovni que tienen resortes para poder bajar a la Tierra y aquí es donde se conecta a la Tierra desde su polo negativo, el cual luego es excluido cuando levanta vuelo. Estamos viendo un dibujo que nos muestra cómo la nave lleva 4 giroscopios y la esfera de Schaeppler en el medio. Aquí estamos viendo un tipo de estructura para descender con un ovni, con un platillo volador. Aquí podemos ver el Haunebu 1, que es el primer platillo volador que hizo Hitler, el cual solo tenía la esfera de Schaeppler. Luego entró al gabinete secreto de Nikola Tesla, lo mató y le robó todos los documentos. Ahí conoció el ovni de Tesla que tenía giroscopios y es así como le colocó 4 giroscopios y lo llamó Haunebu 2.
aquí, Haunebu 2. Una nave con motor de implosión al estilo Scapeller y 4 giroscopios. Luego vino el Haunebu 3, que es lo mismo que el 2, pero mucho más grande. Y luego el Haunebu 4, que es lo mismo que el 2, pero ya mucho más grande. Como podemos ver en el OVNI de Tesla, se aprecia claramente que ahí tiene un giroscopio y otro giroscopio. El OVNI de Tesla también se electrifica la carcasa con un generador homopolar, disco de Faraday, y 3 o 4 giroscopios. La nave, en vez de tener en el centro la esfera de Scapeller, posee un giroscopio, el cual se mueve por acción de esa palanca. Por lo tanto, cualquiera de los dos pilotos puede maniobrar la nave. Este es el OVNI de Tesla, los planos que Hitler robó para hacer el Haunebu 2. Hitler tuvo muchos problemas con este OVNI, porque este OVNI, si bien poseía antigravedad, carecía de estabilidad. Es así que al colocarle los 4 giroscopios encontró la estabilidad y a partir de ahí ya obtuvo su primer nave espacial. Recuerda que la esfera de Scapeller debe estar al vacío en su interior. La esfera central debe estar al vacío. Aquí vemos a Scapeller. Aquí podemos apreciar la nave espacial con su esfera central, con sus 2 giroscopios, o 3 o 4, con su bobina Houdin y su puesta a tierra, que solamente se usa para el ascenso. Todas las naves, grandes o pequeñas, deben llevar el mismo mecanismo. Una esfera que genere una chispa, la esfera al vacío, tiene que estar conectada a un equipo de ondas escalares con un Ruhmkorff para que genere una chispa fría. Luego, los giroscopios, 3 o 4, la torre Houdin, bobina Houdin muy importante, y la cubierta de aluminio separada de la parte de abajo. Ambas bobinas conectadas una abajo y la otra arriba. Y la parte de abajo sería la tierra física que tomaría la nave solamente cuando está en tierra. Esto lo podemos ver en la patente de Scapeller, que muestra cómo usa una batería que luego se desconecta. Aquí en su patente, aquí podemos ver cómo él conecta una batería, la cual luego se desconecta. Solamente usa la tierra para la ascensión. Por último, decirte que hay una tecnología que trabaja con otro tipo de energía llamada orgón, y que esta energía orgón lo que crea en la nave es una red de biones que permiten a la nave viajar a través de esta red de biones. Es por eso esta tecnología del orgón, donde la nave viaja por una red de biones, es una tecnología que Wilhelm Reich descubrió por allá por 1960, donde él descubrió, por ejemplo, acá había una estrella, ¿no? Él estaba acá en su casa con su Cloudbuster de tubos de orgón. Bueno, él agarraba y apuntaba los tubos hacia la estrella, y al ratito la estrella se iba. Entonces él, sorprendido, decía, ¿pero cómo puede ser? Agarraba y apuntaba con los tubos a otra estrella. Obviamente los tubos estaban en modo atracción. Eso para cuando él quería deshacer las tormentas, quitar el orgón de las tormentas. Bueno, resulta que apuntaba a otra estrella y la estrella se tenía que ir. Y ahí se rascó la cabeza y dijo, estas estrellas no son estrellas, estas estrellas son ovnis. Y estos ovnis viajan a través de una red de biones. Son pequeñas esporas de energía. Podríamos llamarlo la red micelial de biones. Bien, entonces es ahí donde él se dio cuenta que al robarle la red, el ovni ya no tenía dónde apoyarse y tenía que irse. Bien, esa es una tecnología usada por el gobierno de los Estados Unidos y quizás otros gobiernos para hacer sus naves espaciales. Pero esta es la tecnología de los nazis. Esta es otro tipo de tecnología. Bueno, vamos a repasar antes de irnos la física comprometida con este tipo de transporte espacial. Nosotros tenemos un aéter
una energía cósmica que desde arriba empuja todo hacia abajo. Entonces, yo pongo en la balanza a mi ovni y la energía cósmica lo va a aplastar y mi ovni va a medir 100 kilos. 1 tonelada pesa mi ovni. Bien. Cuando yo aprieto el botón y entra a funcionar el motor viril, la energía radiante sube, electrifica la carcasa y por este lado se vuelve magnético toda la base. Bien, ahí lo que sucede es que la energía radiante que tiene nuestra carcasa impide, por ser negativa, que la energía cósmica atraviese la nave como lo hace con toda la materia. Ya no puede atravesar la nave. Es ahí que la nave queda como en el interior de una burbuja de energía negativa que se repele con la energía negativa del cosmos. Bien, primer paso, la nave queda adentro de una burbuja. Por lo tanto, la fuerza cósmica ya no la puede empujar y estos 100 kilos ya no son 100 kilos. Paso número 2. Se encienden los giroscopios. Los giroscopios van a crear una pequeña fuerza de tirón hacia arriba. El ovni, al estar apoyado en el piso es negativo. Cuando la carcasa del ovni se vuelve negativa, ambas fuerzas se repelen. Es ahí que cuando el giroscopio pega el tirón y la nave se levanta un poquito, inmediatamente el suelo la repele. Y es ahí que la nave ya puede viajar. Para bajar pasa lo mismo. Toda esta estructura, al estar electrificada magnéticamente negativa, repele a la del suelo, entonces la nave cuando baja, baja como en un colchón. Es imposible que una nave se estrelle contra el piso, salvo que esté apagado todo el sistema. Estamos despertando, cada día somos más. Suscríbete para ver más videos desde un punto de vista humano.